mujer que quedó sepultada ayer por una luz. Un montañero desaparecido hace unos días en la zona La de Guardia Civil de Tarazona ha localizado a última hora de la mañana los cadáveres. Se cobra la vida de un montañero, una luz ha sepultado a un hombre. El riesgo de avalanchas y la falta de luz han obligado a los efectivos. En el macizo pirenaico y en sus sierras exteriores se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas la actividad del senderismo. Han surgido hasta casi masificarse los deportes de aventura y el barranquismo, y abundan cada vez más aquellos que practican actividades deportivas de alta montaña con mayor dificultad en cualquier época del año. Este crecimiento de las actividades deportivas y el intento de conseguir el reto de lo más difícil en los espacios de montaña ha generado un aumento notable de los riesgos de accidentes. Cuando un escalador, montañero, senderista, esquiador, barranquista o cualquier usuario de la montaña se accidenta o se extravía, mantiene una esperanza de sobrevivir confiando en unos grupos de élite especializados de la Guardia Civil. Los grupos de rescate especial de intervención en montaña, GRAIN. O sea, cuando tú rescatas a una persona, cuando tú llegas a un sitio que alguien está perdido, pues la cara de felicidad que se le pone, pues es increíble. Ese dolor o eso que pueden tener, hay gente que simplemente verte, pues se relajan tanto, se les va ese estrés, esa ansiedad. Cuando ya al final del resultado es bueno, pues todos nos alegramos, lo vivimos con alegría, con la familia y lo disfrutamos. La recompensa de esa práctica deportiva es el salvar vidas, ¿no? O ayudar a gente con problemas, pues es muy satisfactoria, ¿no? Hombre, compensa porque ha salvado una vida. Te tienes que fabricar una coraza cuando rescatas a una persona por la que solo puedes recuperar para su familia el cuerpo. A principios de los años 40, cuando se producía un accidente en la montaña, la misión de la Guardia Civil de Fronteras se limitaba a levantar el correspondiente atestado judicial. Los rescates los hacían los montañeros, sobre todo de la Federación Aragonesa, porque todo el porcentaje de accidentes mayor se producía en el Pirineo aragonés. Entonces la Guardia Civil únicamente actuaba pues, como policía judicial o como colaborador porque no tenía preparación técnica para cometer ningún tipo de rescate. En esos años, la Guardia Civil contó con la posibilidad de instruir a sus hombres en la disciplina del esquí para mejorar el servicio de vigilancia en la frontera durante los meses invernales. Entonces no se venía nada más que por un mes los guardias forzosos y se estaban un mes practicando tan solo deslizamiento sobre esquí y se iban a sus unidades y ya en sus unidades eran un guardia más. Otro de los servicios que presta la Guardia Civil de Montaña es colaborar también con la estación en aquellos accidentes de las zonas tanto balizadas y señalizadas como en algunos otros accidentes que se salen los esquiadores fuera de pista, casi siempre a requerimiento de ellos también, puesto que ya las propias estaciones tienen su propio servicio de socorro en pista. Los miembros de la Guardia Civil que quieren pertenecer a estos grupos de élite deben superar unas pruebas físicas eliminatorias que les permiten pasar a realizar un curso de 9 meses en el CAEM, donde practican todas las modalidades deportivas relacionadas con la montaña. Y entonces tenemos que intentar hacer la presión en los virajes, flexionando con los tobillos y las rodillas en la parte delantera. Controlar la velocidad y ir haciendo virajes lo más conducidos que podamos, ¿eh? Pero vais bien, ¿eh? O sea, posición, flexión y centrados en las tablas vais bien, ¿eh? Los tres, ¿eh? A las 9 de la mañana no hay sol. Ya, por eso llevo alarma. Gracias. Si tenemos en cuenta que un rescate es siempre labor de equipo y que la seguridad de los socorristas y de los accidentados depende del factor humano, además del alto nivel técnico exigido, hay una prueba a la que se tienen que enfrentar: el compañerismo. Y claro, evidentemente cuando tú sudas con uno, pasas frío con uno, pasas miedo con uno, al final eso une muchísimo y al final formas un grupo humano que es fundamental y es muy importante. Porque claro, cuando vas en equipo tienes que perder parte de tu personalidad para ponerla a favor del grupo y del conjunto. Y eso hay que hacerlo.
A finales de los años 60 desaparece la Comandancia de Fronteras, a la vez que la Federación de Montaña demandaba un servicio de rescate similar al de otros países. En el año 1967, la Federación Española de Montañismo y el responsable del grupo de rescate instaron a las instituciones para que la Guardia Civil se hiciera cargo del socorro en montaña de una forma oficial. La Federación Española y la aragonesa fundamentalmente intervinieron mucho en el apoyo ante las instituciones para que tomen conciencia de que era preciso tener unos grupos dedicados en exclusividad a la vida de la montaña y al socorro y rescate y con una preparación física y técnica que le permitiese acceder a cualquier tipo de accidente. Y así nacieron los grupos de escaladores del año 67. Entonces se dieron cuenta la Dirección General que había que crear estas unidades para dar respuesta a lo que ha sido siempre una constante en la Guardia Civil, que es ayudar a los demás, es decir, el servicio de auxilio para nosotros es fundamental. En el año 67 apareció una orden general en la Guardia Civil, es ya cuando se empiezan los primeros cursos. En el año 67-68 ya empieza la unidad de jaque y de montaña. En el CAEM, Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña, los especialistas terminan los cursos de escalada alcanzando un nivel que a lo largo de su carrera profesional tienen que elevar en los sucesivos planes de instrucción. Para mantener la forma y para ver itinerarios que no conocemos. Los planes de instrucción sirven además para intercambiar información con los miembros de las diferentes unidades durante las prácticas. Y luego lo que encontramos en las unidades de montaña es que dentro de cada unidad hay una persona que específicamente le gusta más una parte de la montaña que otra y en ese nos apoyamos todos para llegar a buen fin. Si hay un buen escalador, pues lógicamente es el que va adelante en la rueda, pero también hace falta gente que sea fuerte para cargar el resto de material, que sea un buen alpinista para poder subir rápido de segundo por una zona más complicada. Hay que ser un poco completo. En las vías de escuela ya equipadas, donde la actividad es constante, los miembros de los grupos de rescate siempre que practican la escalada inspeccionan el entorno para abrir posibles vías. ¡Sube cuando quieras! En un rescate normalmente nosotros la comunicación la llevamos por radio y cuando lo hacemos en entrenamiento tenemos un sistema de códigos por medio de tirones de la misma cuerda, de tal forma que el compañero sabe si le das 2 tirones que has llegado a la reunión y cuando le vuelve a dar otros 2 tirones es que tiene que subir. La escalada en roca exige un esfuerzo personal progresivo, años de preparación, una dedicación plena y sobre todo una perfecta coordinación para que el rescate termine con éxito. Por fin, llegado a cima. Llegada triunfal. Vale, Salva, suelta. Que eso tiene su contrapartida, el que paga las cervezas. Lo malo era que los accidentes, si eran por la mañana había tiempo, pero los más eran por las tardes, cuando el montañero estaba más cansado. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando subíamos nosotros, pues ya era de noche. Y nosotros teníamos que acercarnos a donde estuviera el accidentado, pues con un Land Rover hasta donde podíamos lo más cerca y después andando. Marchas de 8, 10 o 12 horas. Y el herido había que bajarlo después con una camilla, con una percha Barnot, hasta donde podían haber llegado alguna caballería, algún mulo, donde lo poníamos hasta que llegábamos al coche. Los rescates duraban 2 o 3 días, porque bajar a una persona que pesase 75 o 80 kilos desde lo alto del Aneto hasta el refugio de la Reclusa, pues costaba 10 o 12 horas. Y entonces era a base de 10 o 12 guardias y cada 10 o 12 minutos con la percha Barnot irse turnando por parejas para bajar a la persona. Lo importante es que cuando en el rescate se dedican exclusivamente a su preparación y a su mejora en el nivel. En aquellos tiempos no estaba bien visto por parte de algunos mandos que los guardias civiles dedicaran el tiempo a su preparación física y técnica. Que la Guardia Civil también tuvo que evolucionar la mentalidad. En aquella época y en aquellos años pensar en que alguien se dedicara solamente, como algunos decían, a pasárselo bien haciendo montaña, pues era complicado y era difícil, y había que romper tabús y tal. Y la Guardia Civil supo sobreponerse a esto, supo modernizarse y fue capaz de asumir y reconocer que no era un placer y un disfrute, que sí que lo es para que le guste la montaña, evidentemente, pero que es un sacrificio enorme. ¡Tachán! Hay que estar, el estar durante unos cuantos cuidando tu forma física, tu forma técnica, llevando una vida ordenada y sudando y pasando frío y pasando calor,
no es un plato de gusto para todo el mundo. Ahora estoy de guardia en el cuartel, estamos esperando bueno, que haya alguna llamada por algún accidente o algún problema, algún desaparecido o algo. Y mientras tanto, pues bueno, pues practicamos un poco esto, maniobras que se pueden olvidar y cosas que siempre es bueno ir recordando. En esta preparación habitual también se trabaja el adiestramiento de los perros de rescate, imprescindibles tanto para localizar víctimas en las avalanchas como para buscar a personas extraviadas en la montaña. Quieto ahí. Arriba. El guía de perros desarrolla la doble actividad de especialista de montaña y de adiestrador canino, una tarea que exige gran dedicación y cuidado hacia estos animales. Los materiales y el equipamiento utilizados durante las 3 primeras décadas eran tan diferentes a los que se usan en la actualidad que hacían más difícil el trabajo de los socorristas, hasta tal punto que muchas veces no garantizaban su seguridad y protección. Y los materiales eran los propios de la época, con decirle que las cuerdas eran de cáñamo, no había prácticamente ni equipo individual ni equipo colectivo, las clavijas eran de aluminio o de hierro, y así todo el material propio de aquella época. El cordaje para quedarse colgado había que practicarlo con un trozo de cuerda, anudarlo todas las veces y porque no teníamos un arnés, eso no existían los arneses. Tenemos cuerdas estáticas y cuerdas dinámicas, cordinillos, crampones también técnicos, crampones técnicos, el taladro, cuerdas para hacer hielo, hacer corredores. Por aquí tenemos tornillos de hielo, cintas disipadoras, un poco de todo lo que hace falta para moverte tú en montaña y pues para poder realizar un socorro. Los esquíes, pues los iniciales eran unos que llamaban maderófer, unos esquís que eran de madera, y las ataduras, es decir, se rompía antes el tobillo que saltaba la atadura, normalmente, ¿no? Además eran esquís largos que necesitaba uno mucha fuerza para poder girar. Aquí tenemos tabla de travesía, no sé si hay alguna de técnica, sí, aquí hay alguna de alpino, pero nosotros generalmente nos movemos con tabla de travesía. Y bueno, pues aquí también con una bota especial que es pues la bota de travesía. Las marchas las hacemos con las botas militares normales, las botas de 3 hebillas que se llamaba, o de cordones, sin más. El equipo, los pantalones, jersey y anoragas, pues eran de lana, sin más. El material tiene que estar en perfecto estado porque ya no solo de él depende el socorro de la persona, sino nosotros mismos porque lo utilizamos para colgarnos o para progresar. Yo creo que estamos ahora en un nivel complicado, que es el del mantenimiento. O sea, lo difícil no es llegar a alcanzar un nivel, lo difícil es mantener ese nivel porque a veces la rutina o el aburrimiento o el tiempo te va quitando ilusiones. Entonces, estamos en un nivel óptimo. Ya en el año 91, la propia CISA, Comisión Internacional de Socorro Alpino, se reconoció que España ya estaba entre los 4 mejores países del mundo, que eran Francia, Suiza, Austria y España. Y luego ya con la medicalización de socorro, aquí concretamente en Aragón, estamos entre los 3 mejores países del mundo, que son Francia, Suiza y España. El personal que llega a las unidades necesita completar su formación. La escalada en hielo quizás sea el paso siguiente al avance por los corredores que siempre se han remontado en las ascensiones invernales. Esta práctica ha dado lugar al más difícil todavía, a esa escalada vertical en las cascadas de hielo que se forman en muchos circos del Pirineo, ese hielo duro que da tanta garantía como la roca. El atractivo de la escalada en hielo ha llegado a calar tan fuerte en los alpinistas que cada vez se practica más en los últimos años. Toda la preparación, todo el nivel técnico que adquirimos y demás, es para llevarlo un poco en práctica al día que tienes una emergencia real. La dificultad y el peligro de esta especialidad de escalada vienen marcados por la inclinación de la pared y por el estado de dureza de la nieve, que va desde la nieve blanda hasta el hielo puro. Hay veces que esta escalada es mixta, cuando se desarrolla en corredores que en algún momento tienen pasos verticales, con cascadas de hielo o incluso formando techo.
En los años 70 la Guardia Civil no tenía ni siquiera un helicóptero. Cuando había un rescate y solicitábamos algún helicóptero de los gendarmes o de los CRS, las compañías republicanas de seguridad francesas, y alguna vez venían con el Alouette y otras veces no. La verdad es que la colaboración de los franceses fue también importante y vital. Venían a veces los helicópteros de gendarmería y de protección civil del GRS a colaborar en los rescates y nos apoyaron muchísimo. El primer helicóptero que vino a la Guardia Civil es en el año 74 y no se dedica a la montaña, porque claro, tenía que dedicarse a todo lo que había. Y ya la gran evolución fue a partir de los años 81 que se crea lo que se denomina el servicio de montaña. En 1981 el helicóptero de la Guardia Civil se incorpora de forma definitiva a los rescates. En la actualidad no se puede entender un rescate de montaña sin la intervención del helicóptero. La práctica de casi 30 años de las unidades de montaña en este tipo de prestación de socorro les ha dado la experiencia necesaria para cualquier tipo de rescate. Cuando él suelta la cuerda, simplemente tira del cordero, le pega un tiro fuerte, con la tensión se abre y el mosquetón cae. Empezamos, un socorrista baja la camilla, ponemos un herido y lo subimos. Los pilotos de la unidad de helicópteros de la Guardia Civil atesoran en su haber muchas horas de vuelo en montaña y, por tanto, experiencia, lo que supone una garantía para los rescatadores y para los accidentados. Cuando el accidente se produce en un lugar situado en una zona de difícil acceso, a la que costaría muchas horas llegar caminando, el helicóptero reduce el tiempo de rescate y de evacuación de la víctima hasta el hospital. El helicóptero lleva instalada una grúa que facilita la aproximación y el descuelgue del socorrista y del médico hasta el punto donde se encuentra el accidentado. Mover a un accidentado por un terreno montañoso en la camilla, dependiendo de las lesiones que tenga, por muy bien inmovilizado que vaya, es un riesgo para el rescate. Sin embargo, la grúa es una garantía, pues en su elevación hasta el helicóptero, la víctima no sufre movimientos bruscos que puedan perjudicarle. No obstante, esta maniobra no siempre se puede realizar, sobre todo en los días de viento, pues se requiere de una perfecta estabilidad del helicóptero. Si la climatología no permite dejar el helicóptero estacionario, habría que buscar otra alternativa de evacuación. Una vez que la camilla se eleva hasta el patín del helicóptero, rápidamente se desplaza hasta un punto de recepción cercano y en mejores condiciones de aterrizaje, donde espera un segundo socorrista con el fin de que vaya colgando el mínimo tiempo posible. El torno sirve también para trasladar a los socorristas hasta el lugar del accidente. En el caso de los perros, que tienen que trabajar en la búsqueda de víctimas de las avalanchas, cuando llegan al punto del accidente deben estar lo más descansados posible para que puedan desarrollar su trabajo con la mayor eficacia. Luego una cosa, los ciclos los hemos hecho muy rápido, pues porque había gente que nunca lo habían hecho. Era cuestión hoy de percibir sensaciones, pues el que no lo ha hecho, pues que las tuviera. Pero realmente, si llevamos al herido, pues con una pierna fracturada y lo hacemos así, desde abajo ya sale, ya el socorrista en esta posición ya se coloca al herido alrededor de él y no espera a que estemos saliendo para empezar a cogerle la pierna y demás, sino que ya salimos colocados desde abajo, ¿vale? Estas prácticas con el helicóptero hay que realizarlas mensualmente, bajando y subiendo a los socorristas, a los médicos o a los que cumplen el papel de accidentados. La incorporación del helicóptero al socorro de montaña trajo consigo la posibilidad de que un médico pudiera estar presente en el momento del rescate. Ahí hay una figura también que hay que destacar fundamentalmente, que es el doctor Morandeira. Y desde luego él tenía un empeño fundamental en medicalizar el socorro como sucedía en la parte francesa, en Altos Pirineos. Y entonces promovió y consiguió crear el máster de medicina de montaña, que luego se llamó CUEMUN, para conseguir que el médico no fuese una rémora a la hora de ir a un rescate, porque claro, el llevar un médico sin conocimiento lo que te hace es trastocarte un poco
porque tienes que atenderle a él más que a lo mejor al herido. Entonces se consiguió lo que era el sueño de los montañeros aragoneses y españoles, que era tener un servicio auténtico, que es como en estos momentos tiene España, fundamentalmente Aragón. A mediados de los años 90 se empieza a colaborar con la Universidad de Zaragoza en la formación de médicos y enfermeros. Surgieron los cursos universitarios de especialización en medicina de urgencia en montaña. Sí, soy el médico montaña. Dime, sí. ¿Enrodillar? Vale. ¿Y qué es lo que...? Vale, de 12 metros. Vale. Venga, gracias, hasta luego. Vale, entonces yo voy a llamar ahora a mi centro coordinador. Sí, que me han movilizado para un rescate. Vamos a arrodillar. Sí, no, un precipitado, se debió caer 10 metros o así. Venga, que te dejo, que salimos. Llevamos pues la equipación de alta montaña o de barrancos, según sea el rescate. Pues bueno, el material médico, normalmente lo que hacemos es llevarnos todo lo que podríamos necesitar, porque aunque el accidente en principio puede ser leve, en cualquier momento nos podrían llamar para otro, entonces lo llevamos siempre encima. Vale, este es el monitor para los pacientes más graves. Esta es la bolsa que tenemos de respiratorio y de técnicas médicas, ¿vale? Y luego la mochila de montaña, que aquí lleva un poco lo imprescindible para atender al herido. Luego este es el material de barrancos, que me lo llevaré también por si acaso. Nos viene a buscar el helicóptero aquí a la base, a la superficie del hospital, y entonces nosotros ya de allí salimos a donde ha sido el accidente. Allí, en la zona que ha sido el accidente, recogemos al grupo de la Guardia Civil de Rescate que le corresponde, ¿vale? Y entonces ya yo descargo mi material que no necesite y vamos al accidente en sí. Bueno, pues eso puede depender muchísimo, desde rescates muy sencillos hasta rescates realmente complicados. El helicóptero ya de por sí, las situaciones a veces son un poco complicadas y lleva un peligro inherente, ¿sabes? Luego ya en función del tipo de rescate pues también puede haberlo. La mayoría pues normalmente son sencillos, pero el riesgo está claro que siempre está ahí. Mejor no pensarlo mucho, pero bueno, así es la cosa. Desde finales del mes de marzo hasta primeros de noviembre, el barranquismo se convierte cada año en un deporte de masas, con los consiguientes riesgos para sus practicantes. En un mismo día, un mismo barranco, pueden confluir en ese mismo barranco 12 empresas de aventura, llevando por 10 clientes cada uno, ¿no? Entonces, claro, la proporción de posibilidades de que alguna persona se accidente es muy alta. Los planes de instrucción de este tipo de rescates deben ser constantes. En este caso, se supone que hay un accidentado en un barranco y para sacarlo hay que montar una tirolina de una orilla a otra. Justo en aquello de los cables puede ir la otra tirolina o incluso en el pino de atrás. Aquí hay que montar 3 paraboles y luego otros 2 en otro lado. Sí, 2 triangulaciones. Que no es el sitio donde periódicamente nosotros hagamos una serie de prácticas cada cierto tiempo. Hemos visto que aquí podíamos diseñar una práctica con estas circunstancias, pero que bien podría haber sido de un rescate real, porque es la primera vez que venimos aquí, la primera vez que diseñamos y hacemos este tipo de prácticas aquí, y la primera vez que sobre este paraje que nos da este tipo de dificultades, pues te acoplas a esas dificultades y haces la práctica. Casi siempre el rescate se basa, las maniobras casi siempre son las mismas. Lo que cambia es la ubicación, la orografía del terreno y a lo mejor pues la decisión de la evacuación de un sitio a otro y también en función del herido como esté. Otra circunstancia añadida es que tú aquí vas a bajar a un supuesto herido. No es un herido real, con el problema que puede conllevar, que hay que medicalizar, que hay que estabilizar. No es tarea fácil sacar a alguien de un sitio donde hay agua y las paredes son verticales. En estos casos, se necesitan varios socorristas y bastante tiempo para montar un dispositivo de elevación que permita subir al herido de diversas formas.
El montaje de la tirolina consiste en pasar una cuerda de un lado a otro del barranco, por lo que lo primero que hay que hacer es bajar hasta el cauce por ambas orillas llevando la cuerda. A ver, Jesús, la dinámica ahora no la tengas pasada por el ritmo. Va. Una, dos, tres. Vale. Una vez montado el sistema de tirolina, ya se puede preparar el descenso del socorrista con todo el equipo para acceder hasta el fondo del barranco donde se encuentra la víctima. Punto central abajo. Y esta debajo de la otra. Debajo de esta. En cualquier práctica, los socorristas trabajan más relajados que en un rescate real y tratan de actualizar sus conocimientos y experiencias sobre las técnicas aplicadas, compartiéndolos con los compañeros. En este simulacro, el mayor peso de la operación recae en el socorrista que baja hasta el fondo del barranco por la cabecera móvil que se ha montado. Él debe ser autosuficiente hasta acceder al lugar donde se encuentra la víctima, recuperarla en la camilla y elevarse con ella colgada hasta el punto medio de la tirolina. ¿La cuerda la recuperas ahora? ¿Ahora mismo? Vale. Bueno, cuando digáis, os traemos, ¿eh? Una vez allí, los compañeros se encargarán de trasladar al socorrista y al herido hasta un lugar seguro y accesible. Fíjate si no la llegamos a subir, José. Nos cuesta mucho. Yo pienso que ha quedado bien, ¿no? ¿Ha quedado bien?